Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, desenmarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus conferencias, sus cursos para todo el continente, para toda la América hispánica. Porque allí donde se hable español, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra saludarlos en grado sumo una vez más porque se han unido gentilmente a una transmisión en vivo de nuestra serie de programas La Hora de América que hacemos en Castalia para aculturarnos juntos, para cultivarnos juntos en nuestra lengua. Veo que ya mucha gente se ha ido uniendo, muchas gracias. No Minerva Palacios, Graciela Cortés, el invitado, conjuros y conjuritos, a Car y todos los demás que me han saludado y que comienzan a unirse. Es verdaderamente un gusto saludarnos en una ocasión más gozosa para mí, en la que vamos a platicar, como ya se ha advertido, con David Berea, quien es un querido amigo, un querido colega, con quien dentro de un segundito vamos ya a charlar en nuestra nueva emisión de La Hora de América, Cultura para el continente. No se olviden, como siempre se los recuerdo, de activar todas y cada una de las alarmas por medio de las cuales reciben a diario una noticia para poder ver de inmediato cualquier cosa que hacemos en Castalia, o una publicación, o una historia, o en este caso el recordatorio de que estamos transmitiendo en vivo. Voy entonces a agregar a nuestro invitado, el profesor David Berea, quien dentro de poco se va a unir como profesor, como lo hayan hecho ya con anticipación Juan Pablo García y Victoria Montemayor, que son ya personajes conocidos para ustedes. A David, que está a punto de aparecer en pantalla, decía yo que lo conozco de antiguo. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, qué gusto verte. A cuadro en este caso, ¿no? Algo vive detrás de ti. Ah, es tu gata. Sí, es mi gato que aquí anda. Que además es célebre, ¿no? Tiene su cuenta de Instagram, hasta donde yo sé. Sí, sí, Yo la sí, sigo. ahí anda también. Muy letrada, muy letrada. Oye, estaba hablando antes de que te materializases, después de haberte invocado yo, estaba hablando, estaba por comenzar a hablar mal de ti, iba a decir quién eres, ¿no? Por lo que toca al ámbito académico. Entonces, si me permites cometer tal vulgaridad, ¿no? Pues lo haré, ¿no? Decía yo que a No, David, pues, bueno, tampoco tienes muchas opciones. Ahora también puedo callar, como, digo, no, está bien. por poca gente lo hago, pero en tu caso podría ser una excepción. Bueno, decía yo que a David lo conozco, que lo conozco de antiguo porque tuvo el infortunio de ser mi estudiante ya hace varios años, no sé si ya un par de décadas, cuando menos una década. Tuve el infortunio de ser mi estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo impartía todavía cursos de literatura italiana. Y si no me equivoco, fue en aquel que yo daba todavía sobre barroco e ilustración en Italia. Bueno, después de esa época, David ha trazado una trayectoria brillante, tanto como italianista cuanto como hispanista. Se graduó a la vuelta de los años en lengua y literatura italianas con una tesis sobre Gian Battista Marino, que es uno de los poetas barrocos más conocidos, o por mejor decir, es entre los barrocos el barroco de los poetas italianos, rival, por ejemplo, de Góngora, aunque lo separan algunos años, a émulo de Lope de Vega, de quien vamos a tratar en esta ocasión, que le hizo ganar el premio a la IDE FOPA a la mejor investigación sobre italianística en México. Bueno, luego de aquella época, David estudió el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México, que ha terminado, ha presentado una tesis sobre Lope de Vega, a propósito de la cual le he pedido que charlemos, aunque se lo había pedido hace mucho tiempo, pero bueno, tanto sus obligaciones como las mías no habían permitido que nos encontrásemos, ¿no? Entonces es de hecho solamente una cuestión de papeleo que dentro de poco yo le puedo decir a David, doctor, con toda la petulancia que hemos heredado del mundo medieval, doctor.
Ha traducido a Giovanni Boccaccio, a Francesco Berni, quien lo dijera, yo que te hablaba de ese individuo, entre otras muchas actividades que hace como italianista. Bueno, ha participado en congresos nacionales e internacionales, son diferentes asuntos, tanto de italianística como de hispanismo. De repente se me cruza el italiano porque recuerdo cosas. Entonces, pero a todo lo cual me gustaría agregar una cosa. Hay, hay, así pasa, la verdad es que los ves están encerrados, por eso no vienen. Hay un epígrafe, quien me conoce sabe que soy adicto a los epígrafes. Hay un epígrafe que uno puede leer en un libro de Damaso Alonso, en el que reunió varios de sus ensayos sobre el siglo de oro, que más o menos reza así: para mis estudiantes, que dentro de muy poco serán mis maestros. Entonces, en esta ocasión, para todos los amigos que nos siguen en la hora de América y que están atentos, en este instante, nos verán más adelante, he pedido a David que charle con nosotros, porque yo con el tiempo me he convertido en alumno de quien fuera mi alumno, porque se ha vuelto mi maestro. La cultura de David es insondable por lo que toca al ámbito clásico, al ámbito italianístico y ahora al ámbito hispánico, además de que tiene una biblioteca que yo envidio. Bueno, pues hay mucho gusto por estar aquí. Muchas gracias por estar en la hora de América. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho en estos No, tiempos? muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues me siento muy bien, muy feliz y pues bueno, vamos a conversar sobre Lope, que mira que ya tengo tiempo tratándolo y bueno. Son uno mismo. Wow, wow. Sí, te había pedido que habláramos de Lope de Vega, como una primera excusa para comenzar a charlar entre nosotros, entre todos los que estamos ahora aquí en esta sala digital, en la hora de América. Porque bueno, porque te has dedicado los últimos años a esa figura que yo, por alguna extraña razón, pues yo creo que ahora me doy cuenta, sin razón alguna, denostado, ¿no? Porque pues porque yo he estado siempre del bando de su rival, ¿no? Es decir, de Góngora. Pero nadie puede negar que, junto al de Cervantes, al de Góngora y al de Quevedo, en nombre de Lope de Vega, está grabado, digamos, en eso que conocemos como el siglo de oro español, el momento de mayor esplendor de nuestra lengua por las conquistas que cometió nuestra literatura. Entonces, pues, ¿qué te parece si intentamos responder, bueno, más bien tú, la ociosa pregunta con la cual se tiene que comenzar en estos casos? ¿Quién era Lope de Vega, cuyo nombre, sin embargo, no es de nosotros desconocido, pero creo que se lee poco en esta época? Sí, claro que sí. Bueno, pues el nombre completo pues es, como sabemos, Félix Lope de Vega y Carpio, Uh -huh. ¿no? Claro, gracias a este Félix, pues muchas veces se le llamaba el Fénix de los Ingenios, ¿no? Ya hablaremos más adelante del Fénix, del monstruo y todas estas cosas. Uh También uno -huh. de sus biógrafos más importantes, que es Joaquín de Entrambas-Aguas, dice que Carpio, bueno, era el apellido materno de su padre, entonces ponía Vega Carpio, pero realmente pudo haber sido Vega Fernández, ¿no? Este es un dato que nos da Entrambas-Aguas. Y bueno, pues Lope era un madrileño, a diferencia de Góngora, era un hombre que creció rodeado de romances, de toda esta literatura popular, de la que tenía un gran acervo. Era un hombre que fue bueno, sus padres pues eran sastres, no eran los sastres de la corte, no tenía toda esta educación universitaria que tuvo Góngora, y sin embargo sí la tuvo. Los padres lucharon porque la tuviera, porque fuera con los jesuitas, pero él abandonó pronto esto porque había algo más importante para él, ¿no? Sus padres que Que querían que fuera una es, persona de bien y por eso se gastaron todo su dinero para que fuera a estudiar con los jesuitas y les falla, ¿no? sí, porque pues Lope encontró el amor, ¿no? Que será una algo muy importante en la vida de Lope, ¿no? Se casó 2 veces, tuvo muchas amantes, actrices, después se ordenó como sacerdote y esto no le impidió para seguir amando y teniendo hijos, ¿no? Eh, tuvo unos 16 hijos, 15 hijos. eh, Pero ¿alguno de entre sus hijos tuvo reconocimiento o todos fueron naturales? no, pues todos fueron naturales. Los
son tres, yo creo que los hijos que más quiso Lope, ¿no? Mm. Uno de ellos es Lopito, que tuvo con su amante Micaela de Luján, ¿sí? Mm. Le decían Lopito. Sí, sí. Este murió en las costas de Venezuela luchando contra los ingleses. Lope Mm. también luchó contra los ingleses, ahí por la década de los 80 del siglo XVI, en esta, cuando perdieron contra los ingleses, o se dice que perdieron contra los ingleses, o contra los elementos, pues no lo sabremos nunca. López estuvo allí, López estuvo allí y su hijo muchos años después estará también contra los ingleses en las costas de Venezuela, donde perdió la vida. Mm. Tuvo otra hija que fue Marcela, Claro. que fue poeta también. Eh, Estuvo en el convento de las Trinitarias, donde en alguna ocasión irrumpió Calderón de la Barca, y bueno, Lope empezó a tener muchos problemas con Calderón a causa de esto. Y Antonia Clara, ¿no? Que fue la hija que tuvo con su último amor, Marta de Nevares, que, bueno, al final fue raptada por un noble de la corte de Felipe IV, que lo llevó a tener también cierta distancia con la corte de Felipe IV y del conde duque de Olivares, ¿no? Mm. Entonces, López es un hombre que se movió en tres distintos reinados, ¿no? El de Felipe II, el de Felipe III y el de Felipe IV. Muchas veces buscó el reconocimiento como cronista de la corte, pero nunca lo obtuvo. También decía, no, es que yo soy noble, desciendo de Bernardo del Carpio, porque mi apellido Carpio, reconózcanme. Lo plasmó mucho en su literatura, porque Lope de Vega era uno que usaba mucho la experiencia personal, sus vivencias para la literatura, ¿no? Ujú. Es el caso de su primer amante, Elena Osorio, con quien sostuvo un romance. Después Elena Osorio se fue con un hombre rico, ¿no? El Perrenot de Gran Vela se llamaba, y pues Lope quedó muy mal, escribió sátiras en su contra y tuvo un exilio de 8 años, ¿no? Esto a principios del siglo XVII. Entonces, Oye, pues Lope siempre anduvo, sí, oye, perdona que te interrumpa. Quizá porque creo yo que no se lo lee tanto como se lo leía en el pasado, si es que en el pasado se lo leía, al menos en el ámbito escolar, o se siguen leyendo tres, quizá entre sus comedias, con cierta frecuencia, lo que aún se recuerda casi como un emblema de su persona es que era mujeriego, pero quería preguntarte a propósito de eso, ¿qué opinión tú que lo has estudiado te guarda? ¿Era en verdad un don Juan, o sea, un burlador? Es decir, se las apañaba en cualquier circunstancia para cumplir, digamos, con sus apetencias sexuales, a, 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 en desinterés, digamos, del objeto que había elegido para tal propósito, o en realidad se trababa con cada una de sus amadas una relación estrecha, íntima. Te lo pregunto porque ahora que lo estabas diciendo, recuerdo lo que él, si no recuerdo mal, bueno, si lo recuerdo mal, pues tú me corregirás, creo que en el arte no va a hacer comedias y en alguna otra comedia de esas que escribe sobre el teatro, decirle cómo se hace el teatro. Dice que para poder escribir versos de amor hay que estar enamorado, que de no ser así, pues aquello habría sido irreal y verosímil. sí. Pues mira, yo no creo a ciencia cierta que haya sido un burlador, o sea, no es alguien que se haya abordado de las mujeres y haya obtenido lo que quería y se hubiese ido, ¿no? Si pensamos en la imagen del burlador de la comedia atribuida a Tirso, ¿no? Sí. Eh, Más bien era un tipo que se metía sentimentalmente con ellas, ¿no? Está el caso de cuando estaba casado con Juana de Guardo, que vivía en la misma calle en la que vivía la amante, ¿no? Micaela de Luján. Entonces tenía Sí. los hijos ahí de un lado a otro, entonces tenía las dos familias. Claro, esta Micaela de Luján, pues estaba casada con un hombre que andaba en las Indias, ¿no? Pero claro, Era quien Diego Díaz, ¿no? Se llamaba, creo. sí, me parece, sí. Que es Entonces, cuyo, bajo cuyo nombre pues se van sucediendo algunos de sus hijos, ¿no? Aunque él está en la América, si no recuerdo mal. sí, sí, entre ellos Lopito, ¿no? Del que hablábamos al inicio, es hijo de Micaela de Luján, también llamada en su primer cancionero, si lo podemos decir a la manera petrarquista, en sus primeras rimas, Ujú. Amarilis, ¿no? Con este nombre. Este, pero sí, yo creo que más que un burlador
era mujeriego, pero no burlador, diría yo, ¿no? Qué airosa forma de dejar bien colocado sobre de la tierra a tu poeta. Bueno, hay quien dirá un tanto, más bien con poco ingenio, ¿no? Que era un monógamo serial, ¿no? Pero, güey, sí, cuando uno ve las fechas, ya sabes, de repente hay estudiosos como esos que tú has leído y con los cuales tú te codeas, que nos arrojan entre las páginas de sus monografías que circulan en revistas muy afamadas por el mundo, las tablas y las gráficas y los cuadros, en los cuales aparecen las fechas según las cuales pasó de la compañía de una mujer a la otra, y de hecho el cambio, más bien el tránsito es inmediato, prácticamente no estuvo nunca solo en cuanto quedó fascinado por el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, unos cuantos meses por ahí Sí, queda sí. solo, ¿no? Entre que viudece y no, o se divorcia, ¿no? Sí, digo, casado solo estuvo 2 veces, ¿no? Tuvo ahí digo, el caso de Elena Osorio, que es quizá una de las amantes más importantes, porque aparece inmortalizada en toda la obra de Lope de Vega, porque es aquella que lo engañó con otro hombre, y entonces Lope de Vega la representa en la Dorotea, en la Gatomaquia, en los romances pastoriles, en los romances moriscos, ¿no? Claro, esto es un amor de juventud que le dolió mucho, le pesó mucho. Después tuvo una serie de esposas, una serie de amantes, pero la última fue Marta de Nevares, ¿no? Que era mucho menor que él, que murió loca, que murió ciega y que a Lope de Vega le pesó muchísimo, ¿no? De hecho, él Sí. lo dice en algunas obras, ¿no? Después de haberme enamorado de Marta de Nevares, o sea, he vuelto a sentir el amor cuando era joven, digamos, y ya no hay allí amantes, ¿no? Esa es la última de Lope, ¿no? Entonces, Dice a propósito en su último florilegio, ¿no? No lo recuerdo ahora con exactitud. Hay un soneto cuyos últimos versos dicen algo así como, um, ya no puedo derramar lágrimas porque se han secado todas, ¿no? Y ya no tengo sí. concentos de amor en el pensamiento, ¿no? Es decir, ya no puedo lagrimear y ya no puedo hacer metáforas a propósito de esto, ¿no? Sí, sí, viene en su último libro, en Las rimas humanas y divinas, del licenciado Tomé de Burguillos, Mm, del 35, Lope muere, del 34, Lope muere en el 35, acaba de morir Marta de Nevares y él pues morirá muy poco tiempo después, ¿no? sí. Entonces sí, esta amante también conocida como Marcia Leonarda, ¿no? A Ah, claro. partir de 1621, cuando escribe una serie de novelas cortas, como las de Cervantes, dedicadas a Marcia Leonarda, ¿no? Entonces, sí, esta ya fue la última amante de Lope, y aquí sí que no hay rastros de otras amantes, ¿no? Digo, esta también estaba casada, ¿no? Pues si no, qué Y gracia él era tiene, ¿no? sacerdote, claramente, ¿no? Claro. Pues sí, ¿Cómo? claro, pues si alguien ha encarnado un tópico amoroso medieval ha sido Lope, ¿no? O sea, ¿no? El sacerdote que estrecha lazos con una casada, ¿verdad? Muy medieval, Sí, ¿no? Muy medieval. Bueno, pero el mundo español dejó de ser medieval ahí como hasta el siglo XIX, ¿no? Más o menos. Quien nos escucha, nuestros amigos que nos siguen en Castalia se preguntarán, quienes por cierto puede preguntar libremente acerca de lo que está diciendo ahora David Berea, brillante y eruditamente acerca de Lope, pero se preguntarán, ¿y por qué comenzó Sergio a preguntar a David sobre las mujeres? Porque en el caso de Lope creo que sí, bueno, no sé si por ahí tendría que comenzarse, pero hacia allá nos desviamos, sí hay que considerar en algún punto de la retrato que se ofrezca de su figura cuando se la quiera pincelar, las relaciones que tuvo a lo largo de su vida con diferentes mujeres, en particular con las que tú has mencionado, porque de ellas hay algo más que recuerda la obra, ¿no? Incluso podría decir uno que hay obras que no habrían sido, que no se habrían compuesto jamás de no haberlas, por decirlo así, inspirado o cobrado forma por el amor que tenía Lope por estas mujeres, ¿no? Pero creo que si te parece apropiado, regresemos un poco para que a nuestros amigos les quede un tanto más claro a en qué época estaba escribiendo Lope de Vega, ¿no? Ya nos has dicho, ¿no? Que entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? O sea, en el reino de Felipe II, de Felipe III, ¿no? Ah, ¿cómo fue que Lope de Vega no comenzó a descollar entre otros poetas de la época? Bueno, primero fue algo excepcional, como tú has dicho, ¿no? Que en una sociedad estamental él haya podido
dejar el oficio de su padre, que era el desastre, ¿no? Que se cambió a Madrid, si no recuerdo, porque ahí se cambió la corte, y dedicarse pues a ese oficio innoble que es el de hacer obras de teatro, ¿no? O sea, cuando comienza a hacerlo, ¿cómo es que comienza a descollar? ¿Le fue fácil, le fue difícil? ¿No siempre se lo aceptó bien desde un principio? ¿No era un joven pródigo? ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, bueno, pues él empezó más que como dramaturgo, pues empezó como poeta. Circulaba a finales del siglo XVI esto que han llamado el romancero nuevo, ¿no? Donde también escribe Góngora, por ejemplo. Uh-huh. Y Lope de Vega empezó a descollar con los romances moriscos, contaba su vida como si él fuera un moro y la Elena Osorio que lo había engañado, pues era una mora traidora que se iba con un moro más rico, ¿no? Después lo hizo con los romances pastoriles. Aquí tenía ya algunos encuentros con Góngora, ¿no? Uh-huh. Que también escribió estos romances, se burló de los romances de Lope, digamos, la rivalidad empezó desde entonces. Luego Lope tuvo muchos problemas, tuvo su exilio por lo de la Elena Osorio, y pues aquí anduvo viajando por España, y entre ellos fue a Valencia, donde conoció, entre otros, a Ricardo, digo, a Virués, ¿no? Que tú estimas mucho, ¿no? Allí, Un poco, un poco. Uno tiene que pasar sus materias de doctorado y no iba a hacer un trabajo en teatro del siglo de sobre Lope de Vega, habría sido el suicidio. Sí, yo siempre he reído de Lope de Vega, jamás he escrito una línea con una especie de ánimo crítico sobre Lope de Vega, ¿no? Lo he leído en diferentes ocasiones. Insisto, ¿no? Con cierto desprecio porque mi corazón le ha pertenecido durante mucho tiempo a Góngora y por Góngora luego a su discípulo espiritual que es Sor Juana. Entonces, pues siempre yo estuve del lado de Góngora, ¿no? En consecuencia, he estado siempre en contra de Lope. Quien nunca entendió, como le dice Góngora, lo que había por debajo de esos troncos, ¿no? O sea, cuando habla de la soledad, ¿no? sí, Oye, sí, entonces, pues. sí, no, dime, adelante. No, no, dime tú, dime. No, ya, tú dime. No, mira, No, pues yo no iba a seguir bueno. no, sigue, sigue. Bueno, yo solo te iba a decir esto, que fue ganando la fama poco a poco, ¿no? Regresó a Madrid, iba con los autores de comedias. Los autores de comedias eran como los directores de una compañía teatral, ¿no? Uh -huh, Entonces uh vendía -huh. sus comedias. Aquí es donde entró en rivalidad con Cervantes, ¿no? Digamos, este sería el primer rival que tuvo. Hay que recordar que Cervantes en un inicio fue un autor de teatro más que un autor de novelas, ¿no? Sí. Entonces fue aquí donde empezó a despuntar como dramaturgo. Parecía que sobre la enseñanza de Virués, de otros como Juan de la Cueva y de su propio bagaje, tanto culto como popular, pues logró imprimirle a la comedia, llamamos comedia, a la obra de teatro en general, cuando hablamos de los siglos de oro, ¿no? No, no hay tragedia, no hay comedia, no hay tragicomedia. Muchas veces aparecen así, ¿no? Tragicomedia famosa, comedia famosa, ¿no? Solo hasta el final de la vida tendremos una tragedia, ¿no? Pero claro, empezamos en el terreno de la comedia, ¿no? Es lo que llamamos la comedia nueva. Entonces, claro, Lope de Vega, gracias a todo este repertorio popular que tenía, logró poco a poco generar una simpatía con el pueblo, pero al mismo tiempo con, con, con todo tipo de personas, ¿no? Porque en el corral de comedias se sentaba todo el pueblo de Madrid, sean los de abajo y los de arriba, había varios espacios, y entonces poco a poco se fue ganando una fama hasta que el pueblo decía, sin temor a ninguna inquisición, creo en Lope de Vega Todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra, ¿no? O también la frase, si es bueno, es de Lope, ¿no? Entonces, esta fama se fue haciendo un poco a poco, pero llegó. Ya para 1600 ya estaba bien, bien puesto. Ah, Mira, vayamos por partes porque no podemos lanzar así palabrejas de domingo a nuestro auditorio, a nuestro público, ¿no? ¿Por qué, tú que lo sabes casi todo acerca del teatro, por qué en aquella época, bajo el nombre de comedia que tú has mencionado, se entendía tanto el poema dramático trágico cuanto el poema dramático cómico? Es decir, ¿por qué no hubo distinción con ese nombre? Les era más fácil, les era más cómodo, no había leído Aristóteles, pero todo el mundo lo leyó, ¿no? Sí. O por el origen, diríamos, popular
del hecho teatral, ¿no? Es decir, que como tú has dicho, pues siempre estuvo siempre tomó contacto con el pueblo, ¿no? En el corral de comedias, como también en Inglaterra con el inn, ¿no? Con la posada, ¿no? O el carro de comedias Sí. en Italia, ¿no? O sea, cuando dejó el palacio, cuando dejó la corte, o mi suposición está equivocada. Bueno, pues primero está esto, ¿no? De la diferencia entre comedia y tragedia, que es aristotélica. ¿Sí? Aristóteles anduvo perdido muchísimos años ¿Por qué no la por recuerdas para que comedia. nuestros amigos también la conozcan? Sí, sí. Pues la poética de Aristóteles, en la que se establecía la diferencia entre tragedia y comedia, pues andaba muy perdida. Durante la Edad Media, pues decíamos, la tragedia es el estilo alto y la comedia es el estilo bajo, ¿no? Esencialmente, es la va de estilo, ¿no? Por eso la Divina Comedia de Dante es la comedia, ¿no? Ese es un ejemplo. Y eso tiene que ver Después, con eso tiene que ver con la representación de caracteres, ¿no? O sea, por estilo áulico o encumbrado tiene que ver con aquello que representa a un personaje, ¿no? De cierto estamento elevado, de cierta clase elevada, ¿no? Y en contraposición a sí, la comedia, lo cómico, el cómico es el estilo que representa a un personaje que está del otro lado del noble, ¿no? O del rico o de la divinidad, ¿no? Es eso, ¿no? sí, 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 claro. Eh, claro, después vienen los ejercicios cultos, ¿no? A la luz del redescubrimiento de la poética. Tenemos el caso de la Celestina, ¿no? Que es algo que nunca entendemos si se concibió para ser leído o para ser representado, si hubo un problema de representación o simplemente es un ejercicio culto muy, muy extenso, ¿no? Entonces, esta se llamó tragicomedia, ¿no? En un principio. Entonces, empiezan a aparecer, porque aparece Plauto también, que había escrito su Uh-huh. anfitrión y le había dicho en broma la tragicomedia, ¿no? Burlándose un poco de esta mezcla de personajes que tú mencionas, ¿no? Los de abajo con los de arriba. Pero siempre hay gente que Eh, nunca entiende el chiste. Y sí, se lo toma en serio, tan es así que lo usa de categoría estética para nombrar cosas que intenta que renazcan, ¿no? así Pero no es. le digas a los humanistas españoles, te vayan a Es un chiste de Plauto. pues sí, era un chiste de Plauto. Digo, hay gente que nunca se entera se entera del chiste, ¿no? Y en consecuencia, pues no se ríe. Tú le quedas sin fingir. Sí, te interrumpí, perdón. No te preocupes. Ah, mira, ya Bueno, se unió Pablo pues García, que anda ya se unió Juan Pablo, que anda de celestinesco, que de hecho, por cierto, lo acaban de aceptar en un congreso en Nueva York sobre materia celestinesca. Imagínate, o sea, como si la literatura pareciera un supermercado, ¿no? Departamento de yogur, departamento celestino. Pero bueno, saludos, Juan Pablo, luego nos dices si... Bueno, luego habrá que platicar con Juan Pablo acerca de lo que tú dijiste de la Celestina. Pero bueno, le mando un saludo a sí, Juan sí. Pablo, que tú conoces. Un saludo, Juan Pablo. Eh, bueno, entonces se empezó a aceptar este término popular de comedia, ¿no? Digamos, Ujú. para cualquier acción dramática. La tragedia se reservaba más a estos ejercicios cultos eh, y siempre fue un problema la tragedia, ¿no? Ujú. Vamos a hacerla como dice Aristóteles, vamos a hacerla como, no, o sea, fue un problema la tragedia que duró muchos años, justamente hasta Lope de Vega, porque Lope de Vega es aquel que logra disolverla por completo, ¿no? Digamos, en eso radica la comedia nueva, la innovación de Lope de Vega. Él dice lo trágico y lo cómico mezclado. Y también dice por allí, ¿no? Yo guardo a Plauto y a Terencio bajo llave, ¿no? Cuando escribo, ¿no? Entonces, claro, Claro. sí, Sí, claro, y porque, mira, voy a intentar hacer bueno, he interrumpido mucho, pero lo que dices excita mi pensamiento, ¿no? Porque el Renacimiento y el Barroco españoles, el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Elucubran, ¿no? Quizá hasta el exceso sobre, primero, cómo establecer categóricamente lo trágico, lo cómico, ¿no? Luego, cómo establecer como categoría algo en lo cual estos dos se confundan hasta sin poder distinguirse lo uno de lo otro, ¿no? Bajo el nombre de lo tragicómico. Y creo que, por ejemplo, tenemos dos casos, ¿no? Cervantes, que participa de eso, uh, con el Quijote,
o en el Quijote, mejor dicho, representa trágicamente un personaje que es el Quijote, porque es un personaje encumbrado, noble, aristocrático, y representa cómicamente un personaje, diríamos así, popular, villesco, que es Sancho, ¿no? Pero nunca se confunden entre sí, sin embargo, sí se contaminan, ¿no? Es decir, Sancho al Ujú. final va poco a poco, bueno, hacia el final se encumbra, ¿no? Y resulta hasta trágico cuando comienza a hablar, porque habla como su señor, ¿no? Y luego el Quijote, bueno, Sí, cuando recupera la razón, ha muerto, pero nunca, digamos, él nunca se hizo popular, ¿no? Entonces me parece que en el Cervantes se usan precisamente para el chiste, ¿no? Lo trágico y lo cómico, pero por contraste, ¿no? Y para lograr el contraste tienen que terminar por reconocerse, ¿no? Dónde está uno y dónde está el otro. Pero eso que acabas de decir de Lope, yo creo que sí es algo de lo que se le debe a él, ¿no? El lograr confundir sin poder determinar dónde empieza, dónde termina, porque ya no tiene sentido esas dos categorías, ¿no? Y creo que en eso es lo que acierta con lo de, bueno, lo que acierta con su teatro, que por él se comenzará a llamar la comedia nueva, ¿no? sí, claro. Siempre hay un problema a la hora de clasificar, como decías anteriormente, el teatro de los siglos de oro, ¿no? Hablan siempre de comedia o de drama, ¿no? Como si drama significara algo, ¿no? Drama, como Pues si no sé fuera qué. una tragedia sí, o sea, una tragedia de final feliz, digamos, tragedia en el sentido de que tiene personajes elevados, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que igual tendremos que hablar de comedias, no lo sé, comedias cómicas y comedias trágicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensando en el tipo de personajes, en los temas, ¿no? Digamos, no es lo mismo representar la batalla de Lepanto que representar una escena pastoril, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que decir, bueno, hay comedias trágicas, hay comedias Y cómicas, comedia. pero no podemos seguir diciendo que hay dramas frente a comedias, porque drama no nos dice nada, ¿no? Claro, sí. Sí, digo, para los que estudiamos el asunto, ¿no? Pues basta con decir, basta con decir tragedia y comedia, aunque ellos no la distinguiesen bajo un mismo nombre. Entonces, para que, digamos, nuestros amigos no se confundan cuando vuelvan, ¿no? A leer a dramaturgos de españoles del siglo XVI, del siglo XVII, incluso dramaturgos novohispanos, entre ellos Sor Juana, por mencionar solamente un nombre, o Ruiz de Alarcón, por mencionar otro, um, que no queden engañados cuando lean comedia, no por decir, no porque se la llame comedia, es cómica, ¿no? Es decir, causará risa, ¿no? Es el Sí. nombre que se usaba para decir, para no decir drama, ¿no? U obra de teatro, ¿no? Eh, entonces, um, ¿cómo crees que haya tomado Cervantes las comedias de Lope? Porque como tú bien has dicho, ya has mencionado dos rivalidades que creo yo son las más entrañables, ¿no? Que tiene Lope. La primera con Góngora, desde sus inicios poéticos, como has mencionado, se conocen, admiran y odian como desde los 20 años, si no me equivoco. Un poco más adelante rivalizará, yo no sé decir Lope con Cervantes, Cervantes con Lope, pero creo que con la aparición del teatro de Lope, el teatro que propuso Cervantes ya no terminó por cuajar en el gusto de la gente, ¿no? Y ahí se frustró una de las pretensiones de Cervantes, de las muchas que tuvo como escritor, ¿no? O sea, ser dramaturgo, Sí. ¿no? ¿Cómo crees que Cervantes, que propuso lo que propuso, ¿no? O sea, el tipo de comedias que componía la de Lope de Vega? Pues mira, yo creo que en todos los escritores de estos tiempos, particularmente si hablamos de Cervantes, si hablamos de López, si hablamos de Góngora, Quevedo quizá habría que dejarlo un poco fuera, pesa mucho la poética aristotélica, pero lo que pesa es la forma en la que se puede renovar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre hablamos de un Cervantes que pudo triunfar fuera de los géneros que estaban, más bien los géneros que estaban fuera de la poética. Hablamos de la novela propiamente, de la prosa y todos sus múltiples subgéneros que podemos encontrar ahí, ¿no? Uh -huh. Eh, Habría que preguntarnos a este respecto es,
qué tan aristotélico era en realidad Cervantes, porque en el diálogo este del Quijote, de los últimos capítulos, cuando va el Quijote encerrado, pues Ujú. Cervantes pone en boca de este hombre, es un aristotélico por completo, ¿no? Pero si nosotros vamos a la Numancia, pues no es propiamente una tragedia aristotélica, ¿no? Entonces, más bien parece que Cervantes tenía una intención de renovar la tragedia desde otro punto de vista, pero al final la tragedia, como Aristóteles la concebía, ¿no? Renovarla sin derrumbar esta pared entre lo trágico y lo cómico, Cómico. ¿no? En cambio, Lope de Vega tuvo la osadía de derrumbar esta pared, ¿no? Digamos, son distintos tipos de acercarse a la poética aristotélica, pero yo creo que se parte de allí, ambos parten de allí, tienen que partir necesariamente de allí. Ahora, Cervantes, pues bueno, Cervantes publicó su teatro, ¿no? Las ocho comedias, los ocho entremeses, ¿no? Ujú. Digamos, una vez que Lope ha triunfado en escena, y no solo, sino que la gente quiere volver a ver esas obras de teatro y nace el negocio de la impresión de las comedias, a Cervantes no le queda de otra más que recrear las mismas comedias, tragedias que había escrito muchos años antes y publicarlas, ¿no? Ujú. Digamos, el teatro de Cervantes no es un teatro que se haya representado, quizás se representa más hoy que en su tiempo, Claro, claro, con su tiempo, claro. sí, que es un teatro también, creo yo, muy valioso, que vale muchísimo la pena, pero que en su época fue opacado por el de Lope de Vega, ¿no? Entonces, pues yo creo que a Cervantes, a propósito de la pregunta que me haces, le escandalizaba particularmente este, esta ruptura, ¿no? Esta pared, ¿no? Digamos, también Cervantes va a ser uno que con el tiempo se va a ir relajando cada vez más, ¿no? Sí, claro, al principio es muy Eh, grave, ¿no? Sí, sí, sí. sí, y también pues vemos que entre ellos hay una amistad en un principio, ¿no? Se elogian en la Galatea, se elogian en todos lados, ¿no? Luego, cuando Lope publica en 1599 su novela Pastoril Arcadia, empieza a circular un soneto por ahí en el que le dicen, por mi vida, Lope, que me borres todo. Hace un repaso de las obras de Lope, que esto es malo, y Lope piensa que es de Cervantes y se enemista, ¿no? Mm, Cuando probablemente el soneto era de Góngora, ¿no? Probablemente era de Góngora, pero Lope pensó que era de Cervantes. sí, Entonces, pues la rivalidad ya empieza a ir por otro lado, ¿no? es una lástima que no hayan tenido Twitter. Habría sido mucho más entretenido el escarnio público al que se lanzaban que los que Sí, vemos claro que ahora. sí. Y claro, habían respetado la regla de no hacer hilos, ¿no? Los caracteres que son, pues se trata, ¿no? Escribir aforísticamente. Oye, entonces, Sí. Lope de Vega compuso poesía lírica, que es por la que comenzó, como nos has dicho, poesía épica, sobre lo cual, bueno, tú has ahondado mucho, hasta una tesis de doctorado, ¿no? Has dedicado a esa cosa, y poesía dramática, ¿no? Ya sea trágica, ya sea cómica, aunque en el siglo eso se conocía bajo el nombre de comedia, ¿no? Y aquello, lo otro, pues, se conocía con otros nombres en esos siglos. Sin embargo, bueno, entre nosotros, y hay razones, supongo yo, para que se acepte el acerto, Lope de Vega ha pasado a lo largo de los siglos por un dramaturgo, antes que cualquier otra cosa. Aunque basta incluso someramente ver lo que escribió antes, durante, ¿no? de su actividad dramática o dramatúrgica más bien, para darse cuenta que era habilidoso en casi cualquier ámbito, ¿no? de la creación literaria. Supongo yo que hay algo que lo llevó a dedicarse por completo al teatro y espero que no sea la respuesta más evidente, ¿no? O sea, la necesidad, o sea, la sobrevivencia, ¿no? Porque hay que recordarle a nuestros amigos que solo hasta esa época pudo comenzarse a vivir de escribir obras de teatro, porque antes el teatro vivía en la corte, vivía en palacio, del que no se puede participar sino hasta que se lo lleva al corral de comedias, que tal cual era un corral donde estaban los animales, pues, ¿no? Y los que escribían para los que representaban y los que dirigían, bueno, comenzaron a vivir de eso. Entonces, ¿tú crees que haya habido otra razón, además de la sobrevivencia diaria,
además de la novedad que era componer teatro en aquella época, teatro que se representara, como tú bien has dicho, porque la Celestina no se representó escolásticamente, Cervantes ni siquiera pudo representar, todavía se duda, ¿no?, sobre eso, que además de la sobrevivencia y además de la atracción de ese arte vivo, haya habido otra razón por la cual López se haya volcado por completo, ¿no? O casi siempre sobre el verso dramático. Pues mira, hay que ver siempre, o sea, Lope no, nunca abandonó uno u otro género, ¿no? Lope siempre, Sí, siempre sí, convivió en él la pretensión de ser un poeta de la corte, o el cronista oficial de la corte, al mismo tiempo que, pues, la respuesta no hay otra, ¿no? Escribía teatro para vivir. claro. Ahora hay que Entonces, decir que él es de los eh, pocos que pudo hacerlo, ¿no? ¿No? se trabó, perdona, Ah, no perdón, escuché. es que sí, me detuve en el momento de mayor suspenso, como debe ser. No, decía que hay que recordar, sin embargo, que fue uno de los pocos que logró vivir con cierta holganza, ¿no? Bueno, con no poca holganza, de componer versos, ¿no? Sí, es muy interesante el caso de Lope de Vega, porque no solo logró vivir del teatro, bueno, si vivía del teatro, pues, pero digamos, si nosotros vemos la poesía de Góngora, vemos que Góngora circula en manuscrito, ¿no? Como circulaba Catulo en su tiempo, Uh ¿no? -huh. Em, pero Lope circulaba ya, digamos, Lope imprimía sus libros las rimas las imprimió, la hermosura de Angélica, que es un poema extenso, o sea, él imprimía todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, él vivía del teatro, eh, vendía la comedia al autor de comedias y después encontró otro negocio, porque Lope, te digo, era tan popular y la gente lo quería volver a leer, que sus obras empezaron a publicarse, Uh -huh. empezaron a publicarse en la parte, se llamaban partes de comedias, eran 12 comedias por parte, y hasta la parte 9 él obtuvo plenos derechos sobre sus comedias, ¿no? Uh Tenía que conseguir las comedias con los antiguos autores de comedias a quienes se las había vendido. Luego había nobles que se aficionaban a él, como es el caso del duque de César, que era su protector, ¿no? Entonces le dijo, yo tengo muchísimas comedias, muchos manuscritos que tú vendiste, aquí están, ¿no? Entonces Lope empezó a vivir también de publicar las -huh. comedias. Luego en 1625 se prohibió la publicación de comedias y duró 10 años, entonces ahí pues la pasó mal también porque no tenía esa entrada extra, por así decirlo. Sí, por Pero la sí, muerte de la hija de Felipe II, ¿no? Claro. eh, sí, bueno, es que cuando se murió un miembro de la nobleza se hacían ese tipo de prohibiciones. La que tú dices es de principios Ah, de finales de siglo, sí, porque es cuando muere la hija y después Felipe II. uh -huh. Y, y después viene otra, ¿no? Con los familiares de Felipe III y Felipe IV. Sí, Siempre hay una serie de prohibiciones. La que más duró fue esa del 25 al 35. claro. Por ejemplo, Calderón de la Barca está activo desde el 29, pero no publicará su primera parte hasta el 37. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero bueno, sí. Esencialmente vivía del teatro, ¿no? Pero es muy interesante ver también cómo Lope podía, tenía esto de publicar sus obras, ¿no? Que no era algo muy común, era común en la novela, no es común en Cervantes, ¿no? Se imprime y es un libro, pero no con la poesía, y Lope lo hace, ¿no? Con sus rimas, con sus poemas épicos, lo hace a lo largo de toda su vida y siempre compagina el teatro y la poesía culta, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Sí, claro, lo que tú dices es, digamos, es lo que distingue a Lope de otros dramaturgos contemporáneos suyos, ¿no? Es decir, que la gente, luego de haberlo visto sobre el tablado, haya querido repetirlo en sus aposentos, como dice la comedia nueva, ¿no? Es decir, volver a decir eso, y para tal propósito necesitaba de comprar impresa la comedia, ¿no? Y que le permite, como tú has dicho, vivir
de aquello, ¿no? Eso lo hace un poco ciceroniano, ¿no? Haberse preocupado por la impresión de sus obras antes que por la inmortalidad o la perenidad, como fue en el caso de Cicerón, pues por la sobrevivencia, ¿no? Pues porque, claro, pues los directores de comedia, pues usufructuaban y no poco, ¿no? De los versos del dramaturgo, eso es conocido, ¿no? O sea, Shakespeare habría quedado en la mendicidad si no se hubiera hecho socio del Globe, ¿no? Entonces, o fueran las condiciones, ¿no? Ser socio del Globe para seguir escribiendo para él, ¿no? Entonces, no te lo preguntaba porque, bueno, es un lugar común, todo lugar común, sin embargo, en cuanto tal, guarda algo de verdad, ¿no? Obviamente, ¿no? Lope de Vega fue algo más que un dramaturgo, pero en cuanto a dramaturgo fue uno de los excepcionales sin lugar a dudas, tanto por su talento, cuanto por su técnica, cuanto por su, digamos, labor empresarial, ¿no? O sea, lograr poder vivir de eso. Bueno, hasta se hizo una casita, ¿no? Que está paradójicamente en la calle de Cervantes. ¿No? Sí, sí, Y la calle, y la casita de Cervantes está en la casa de Lope, ¿no? Bueno. Lope de Vega. Pues sí, pues la rivalidad es hasta más allá de la tumba. Oye, Y en hablando, medio está un café en el que dice, aquí vivió Francisco de Quevedo, ¿no? Entre las dos calles. Ahí está. siempre don Francisco, ¿no? Así, siempre Francisco, a No medias, sé si es esa la que desgongorizó o es una de las que está por allí. desgongorizo. No lo sé, tú has estado en esa calle, en esas calles, ¿no? Oye, a propósito de la comedia, decía yo que pasa entre nosotros Lope de Vega por dramaturgo, de lo cual hay razón, porque, bueno, pues no escribió pocas comedias, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, a lo largo de su vida, Lope de Vega dice, supongo yo que para acrecentar su fama, pues cuántas comedias ha compuesto en el momento en el que nos ofrece el cómputo, ¿no? O nos da la noticia. Entonces, y si no recuerdo mal, al principio dice que había logrado componer 230 y creo que 15, 20 años después dice, en uno de los últimos cómputos que ofrece, de paso, que había compuesto hasta 1500, ¿no? Como si hubiera compuesto Ujú. hiperbólicamente, hasta 1500 comedias, ¿no? Ah, y bueno, entre las 230 y las 1500 comedias, ¿no? Ah, hay quien dice, como tu admirado Pedraza, ¿no? Los mejores críticos de Lope de Vega, que bueno, de Lope Lope podemos decir que conservamos unas 300, ¿no? O sea, que son Sí, del que él alcanzó a componer unas 300, que no son pocas, ¿no? O sea, ve tú a saber si Esquilo, ¿no? Compuso ese número, ve tú a saber si Sófocles compuso ese número, ve tú a saber si Eurípides compuso ese número. Como sea, se perdieron, ¿no? Um, entonces, pues se dedicó denodadamente, ¿no? A componer comedias. Y tú, por ejemplo, que eres un estudioso, que en México tampoco hay tantos, ¿eh? Um, de Lope de Vega, y yo creo que porque leer, o sea, porque estudiar a Lope de Vega es leer Lope de Vega, y solo leer toda la obra de Lope de Vega te lleva a la vida, ¿no? Y estudiarlo, pues te llevará a la vida de ultratumba, ¿no? Entonces, tú que has leído todo cuanto has podido y ha caído entre tus manos de Lope de Vega, ¿no? Porque tú has buscado, digamos, lo épico en sus diferentes expresiones literarias, sobre la comedia, sin embargo, de nuevo, bueno, pues ofrezcamos, aunque sea a riesgo de equivocarlos, pues una especie de recomendación o catálogo, ¿no? De qué cosa podrían leer nuestros seguidores, nuestros alumnos a propósito de Lope de Vega. Bueno, o sea, de esas 300 comedias, ¿no? Si uno no tiene la vida, pues, para dedicarse a leer a Lope, no sé si preguntártelo así, ¿por dónde empieza o qué es lo mejor del Lope? ¿No? Tú eres maestro como yo, no sé qué opines. ¿Por dónde se empieza a leer a Lope dramático? ¿O por dónde conviene sí, pues comenzar a leerlo? claro, esa pregunta es difícil. Pensar que Lope de Vega ha cambiado alrededor de los años y en algunos siglos se le llama sexto, en otros sexto. Lo que al romanticismo le ha gustado más, quizás lo que leemos hoy, Uh ¿no? -huh. Es el caso, yo creo que de Puente Ovejuna, que Mm. es la comedia más famosa de Lope, que tiene escenas muy buenas. Eh,
pero quizá otra comedia muy similar a Fuenteovejuna, pero no lo sé, que yo también recomendaría, también es muy famosa, es Peribáñez, el comendador de Ocaña, ¿no? Mm, Otra sería, por ejemplo, El Caballero de Olmedo. En El Caballero de Olmedo, Lope de Vega demuestra su talento, ¿no? Hablamos de un Lope de Vega que sabía construir comedias a partir de romances, ¿no? O sea, los romances del Cid y monta una comedia, intercala los romances, ¿no? Pero en el caso del Caballero de Olmedo, tenemos que solamente sabemos que había un Caballero de Olmedo, y dice la seguidilla, ¿no? Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. No sabemos nada más de ese Caballero de Olmedo más lo que dice esa seguidilla. mm. Entonces, Lope de Vega fue capaz de montar una, digamos, comedia, ¿no? Siguiendo mucho a la Celestina, por ejemplo, los personajes son completamente celestinescos, montó una comedia entera a partir de esas seguidillas, ¿no? De esos cuatro versos, ¿no? Entonces, yo creo que El Caballero de Olmedo es una obra importantísima porque se puede ver la genialidad de Lope, ¿no? Porque Lope es considerado uno de los grandes dramaturgos y de su arte, ¿no? Sí. Eh, yo creo que El Caballero de Olmedo es una de esas grandes. Creo que también lo es Peribáñez y El Comendador de Ocaña, junto con Fuenteovejuna. Creo que hay que leer las dos juntas, son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Porque son estas comedias de honra, ¿no? En la que es el noble deshonra al villano y el villano se venga, ¿no? De la deshonra, ¿no? Que es un tema importantísimo en el Teatro de los Siglos de Oro. La honra y cómo limpiar la honra. Eh, en Fuenteovejuna tenemos un héroe colectivo, ¿no? Son muchos personajes y en Peribáñez tenemos a un solo héroe, ¿no? Que es Peribáñez que lucha contra el comendador de Ocaña que deshonra a su mujer, ¿no? Ujú, Creo que estas tres, creo que también el castigo sin venganza es muy importante. A esta López sí le pone tragedia. ujú. Aquí López ya está por morir y a esta le pone tragedia, ¿no? Una vez que mi sistema dramático ha triunfado y que Calderón de la Barca está subiendo, aquí va mi tragedia, ¿no? Creo que es una gran obra. Otra obra también muy representativa del teatro de López sería El villano en su rincón, Ujú. sin duda. Eh, y bueno, pues hay muchísimas, pero yo creo que yo recomendaría para empezar la primera, El Caballero de Olmedo, diría yo. El caballero de Ahora, Olmedo. Ok. para comedias cómicas, como, por decirlo de cierta forma, ¿no? De estas de capa y espada, digamos, más de risa, más comedia, como lo conseguimos hoy, pues seguramente El perro del hortelano o La dama boba, ¿no? Son dos Ujú. comedias muy atractivas. Sí, mira, antes de que te nos oscurezas por completo, antes de que la noche te lleve por completo a sus sombras, porque ya no. Oye, sí, Sí, nos has dado un repertorio. Mira, hízose la luz, hízose la luz. sí, Ah, sí, nos has dado que unas 6, 7 comedias, ¿no? Ya con eso, pues te llevas un rato, ¿no? Bueno, y si no las pueden leer, pues que las vean montadas, ¿no? Ahora hay representaciones incluso cinematográficas de Lope que vale mucho la sí, pena, sí, ¿no? sí. Am, quería preguntarte, ¿no? Porque nunca te lo he preguntado, decir, no, esta no es la primera vez, lo sabrán quienes los escuchan, nos siguen desde donde lo hagan. Esta no es la primera vez que hablamos de Lope, pero yo creo que es la primera vez que hablamos amistosamente de Lope. Bueno, es la primera vez que he hablado contigo, ¿no? Sin refunfuñar sobre Lope, ¿no? Pero bueno, nunca en las ocasiones pasadas en las que hemos charlado de él, pues es sobre él que tú te dedicares a ese poeta, ¿no? Como actividad profesional. Pero nunca te pregunté, a menos de que me equivoque, ¿por qué decidiste trabajar a Lope de Vega? No, bueno, sí. No, quizá tenga que preguntar dos cosas y me responde la que tú desees. ¿Por qué comenzaste a leer Lope de Vega más allá de la obligación? O bueno, fue la obligación y algo te hizo que permanecieras ahí a grado tal que luego decidiste convertirlo en tu objeto de estudio como hispanista, ¿no? Sí. Y, ah, y
en este punto, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, para nosotros los hispanoamericanos, o qué puede decir para nosotros los hispanoamericanos aún Lope de Vega? Tú que lo tienes casi todo en la cabeza. Sí, pues en realidad yo a Lope nunca lo estudié en la escuela, o sea, nunca hubo alguien que me dijera, lea Lope, ¿no? Eh, Recuerdo que pues yo siempre que me ha gustado leer teatro, pues empecé creo que por El perro del hortelano, y la verdad es que pues tenía otras cosas más en la cabeza, ¿no? Entre ellas a Góngora. Este, pero claro, lo que me empezó a llamar más la atención cuando empecé a estudiarlo, debido a mi formación italianista, fue sobre todo su obra culta, ¿no? Fue el ver que si Tasso había escrito una Jerusalén liberata, Lope tenía una Jerusalén conquistada, Uh -huh. y que si Sanazzaro tenía una Arcadia, Lope tenía una Arcadia, y estos intereses que yo tenía por la poética de Aristóteles, por ver cómo se van configurando las distintas poéticas a lo largo del tiempo, pues me llevó a ver que Lope era un autor que tenía la intención de abrazar todos los géneros de su época, ¿no? Es decir, Quevedo no es un autor que abrace todos los géneros de su época, ¿no? O las posibilidades, ¿no? Creo que tampoco lo es Góngora, ¿no? No, No, no. Cervantes quizá es quien más podría compararse en este sentido a Lope, ¿no? sí. Eh, pero fue esto lo que me llevó a Lope de Vega, a tenerlo como objeto de estudio, porque uno empieza a leerlo y pues dice, bueno, es que me he leído 70 comedias, ahora qué hago con esto, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues pasó y ya, ¿no? Pero claro, ha sido muy enriquecedor. Mm, Pues creo que Lope de Vega, con él se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Entre ellas la historia, ¿no? Está plagado de batallas importantes, tiene muchas comedias de este tipo. Eh, es un personaje que creo yo que es la cara de los siglos de oro, ¿no? Es uno de los autores más representativos por los géneros, por lo que trata, también por los valores, ¿no? Muchas veces se habla de universalidad y estas cosas, que si el autor es universal o no sé qué, ¿no? Uh -huh. Creo que en Lope de Vega se contienen mucho de esos valores, ¿no? En su teatro están por todos lados. De pronto uno llega a un soneto y hay definiciones, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Entonces, creo que es muy rico leer a Lope, ¿no? Y extraer estas ideas de su teatro, sobre todo. Creo que su teatro está lleno de ideas, ¿no? Y creo que eso es algo importante de Lope, ¿no? Que quizá fue un autor que gustaba a todo el mundo, quizá por esto muchas veces se lee menos o no hay una pretensión de yo soy culto y no leo estas cosas, ¿no? Pero en realidad creo que Alusiones aparte, ¿no? pero, sí, pero en realidad creo que es un teatro lleno de ideas, ¿no? O sea, no es un teatro vacío, ¿no? Creo que hay ideas detrás de la literatura de Lope y creo que esto es algo de lo más valioso que podemos encontrar en él a la luz de tanto tiempo. Claro. Um, ¿Y cuál digo, porque tú has leído de cabo a rabo a Lope para andar buscando lo que has hallado en él, que es, digamos, cómo se articula bajo la idea de lo épico más de una de sus obras, ¿no? Aunque tradicionalmente pertenezcan a diferentes tradiciones textuales que ya no llamamos géneros, ¿no? Eh, ¿Cuál es la obra o cuál es el verso, cuál es el soneto o el romance que más te han tocado de Lope de Vega? O que Pues, llevas a menudo contigo de Lope de Vega. pues creo que dos de ellos los hemos mencionado aquí. Uno de esos es el que mencionabas de Marta de Nevares, el de Mis ojos ya están cansados de llorar. Creo que ese es un muy gran soneto. Ahora, otro soneto es, sin lugar a duda, el que recitaste alguna vez, ¿no? El clásico de Lope, ¿no?
Esto es amor, quien lo probó lo sabe, que es un soneto que yo en mis tiempos de juventud despreciaba, ¿no? Decía, bueno, qué soneto más simple, ¿no? Estaba acostumbrado a Góngora, ¿no? Y me gustaba más eh, estos juegos que hacía, ¿no? Pero, pero uno descubre después que en esa simpleza de Lope, o sea, es un soneto tremendo, ¿no? O sea, cómo suena dejar todo al final, ¿no? Y la frase, ¿no? Esto es amor, quien lo probó lo sabe, que es algo que hace Lope muy frecuentemente con los sonetos, ¿no? Bueno, es frecuente en el soneto, digo, ¿no? Dejar la idea inteligente hasta el final. Claro. Pero creo que Lope lo articula muy bien y en este soneto que es muy simple en apariencia, si lo comparamos con Quevedo, con Góngora, bueno, yo creo que es un soneto que vale mucho la pena y por eso ha trascendido, pero yo creo que Lope es un gran sonetista en general. Y otro soneto que me gusta mucho de las rimas sacras es, no recuerdo cómo empieza, pero habla de sí mismo como una república alterada, Mm. ¿no? Porque, digamos, estas rimas sacras no son del todo sacras, hay algo, también están estas rimas como morales, ¿no? Pero este soneto, que ya tendré ocasión de compartírtelo y si quieres lo puedes hacer llegar a que nos están escuchando, ¿Cómo no? creo que es un soneto muy bueno, ya te lo mandaré. Creo que estos son las obras que más me llegan, ¿no? Creo que me quedo con la poesía lírica y me quedo con los sonetos, porque a mí también siempre me han encantado los sonetos, ¿no? Entonces, Ah, mira, estamos sobre la hora de América, cuyo propósito, como he dicho en más de una ocasión, es que juntamente nos aculturemos y nos cultivemos a propósito pues, de diferentes asuntos. En este caso, Lope de Vega, cuya figura y cuya obra son imprescindibles para entender lo que fue el espíritu hispánico, ¿no? En aquella centuria en la que alcanzó su mayor lustre nuestra lengua y por la cual nosotros podemos decir con nuestras palabras lo que podamos decir en poesía, ¿no? Pero me da mucho gusto, ¿no? Ya he de decirlo aquí frente a todos, el que hayas aceptado platicar conmigo en esta ocasión a propósito de Lope de Vega, pero bueno, pudo haber sido de cualquier otra cosa, porque no hay mayor logro de un profesor que ver a sus alumnos que lo hayan superado, ¿no? Y quise pues que nuestros amigos, donde estén en cualquier latitud de la América hispánica, vean cómo ahora tú eres uno de mis colegas, ¿no? Y ahora tú que fuiste mi alumno serás ahora mi maestro, ¿no? Y tan es así que bueno, voy a comenzar a leer a Lope, ¿no? Con otros ojos, que son los tuyos, que bueno, que es a lo que debe de servir nuestro ejercicio como críticos literarios. Maestro David Berea, muchas gracias, bienvenido a Castalia, que esta sea la primera vez en la que charlemos largo y tendido sobre literatura o sobre historia o sobre lo que tú quieras y te apetezca. Antes de que nos despidamos de nuestros amigos que nos han seguido durante esta hora, la hora de América, ¿quieres agregar algo a propósito de Lope o quieres decirnos algún verso de Lope? eh, mm, Porque han de saber que David también es actor sí. y poeta, ¿no? Escribe versos tan fácilmente como Lope. Es... Es que hay tantos que ya cubren el sol, ¿no? De ya Cervantes. Este, Bueno, siempre ha habido, hoy hasta se los beca, por eso han pululado. claro. No, pues yo invito a que lean a Lope, eh, a ver si la próxima vez con más tiempo podemos leer este soneto que me gusta, unos de estos cuantos sonetos que creo que son grandes sonetos. Pero pues, bueno, yo invito a todos a leer a Lope y pues no sé si en alguna otra ocasión quieras que continuemos con la plática sobre Lope, pues ya, no Lo sé. haremos, ¿cómo no? Si no, pues que nuestros amigos nos digan, ¿no? De qué quieren que platiquemos, ya que te han escuchado hablar, pero sobre todo que estén pendientes, ¿no? De las conferencias y los cursos que dentro de poco vas a dar acá entre nosotros en Castalia, junto con Juan Pablo y junto con Victoria,
¿no? Con los cuales vamos a aterrorizar el ámbito digital, ¿no? Maestro, muchas gracias por haber estado en la Hora de América y una vez más, bienvenido a Castalia. Y pues esto ha sido, ¿no? La Hora del Continente, ¿no? Les mando un saludo, te mando un abrazo, David. Pues veámonos dentro de poco para hablar, pues otra vez de López, si quieres, o de Góngora. No, pues muchas gracias por la invitación, Sergio. Es muy, muy bonito estar aquí platicando contigo. Siempre ha sido un placer, siempre he aprendido muchísimo y pues qué bueno que podemos estar siempre conversando, intercambiando y aprendiendo y yo estoy muy feliz por ello. Bueno, igualmente. Pues, maestro, larga vida a la poesía, que estén muy bien. Esto ha sido La Hora de América, cultura para el continente. Nos vemos dentro de poco. Chao.